¿Qué son el cuestionario, la observación y la entrevista? Recolección de datos cuantitativos. Los requisitos que un instrumento debe cubrir para recolectar apropiadamente datos cuantitativos son confiabilidad, validez y objetividad. En la investigación cuantitativa, desde un principio, se debe definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con los conceptos o variables contenidas en la hipótesis del planteamiento del problema y las etapas previas de la investigación. Los instrumentos de medición cuantitativos tienen dentro de sus principales alternativas para recolectar datos la observación, las entrevistas y los cuestionarios. El cuestionario. El cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados para recolectar datos. Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. El contenido de sus preguntas es tan variado como los aspectos que mide. Básicamente considera dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Presentan a los participantes las posibilidades de respuesta y estos deben limitarse a ellas. Pueden tener dos posibilidades de respuesta, dicotómicas. Por ejemplo, ¿estudia usted actualmente? Sí, no. Cuestionario, preguntas cerradas. O incluir varias opciones de respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el puesto que ocupa actualmente en su empresa? Director, subdirector, jefe de área, empleado, otro. En las preguntas cerradas, las categorías de respuesta son definidas a priori, antes de, por el investigador, y se le muestran al sujeto encuestado, quien debe elegir la opción que describa más ampliamente su respuesta, donde pueden marcar 1, 2, 3, 4 o más opciones de respuesta, ya que las categorías no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, de los servicios que presta la biblioteca, ¿cuál o cuáles utilizó el semestre anterior? Consultar algún libro, consultar algún periódico, consultar alguna revista, a estudiar, a utilizar la computadora, a buscar a alguna persona. No entré. Otros, especificar. Cuestionario. Preguntas cerradas. En ocasiones, el encuestado tiene que jerarquizar opciones. Por ejemplo, ¿cuál es la materia de estudio que más te agrada? ¿Cuál en segundo lugar? ¿Cuál en tercer lugar? Matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, otra. O bien, designar un puntaje a una o diversas cuestiones. Por ejemplo, indique del 1 al 10 en cada caso según sus intereses. Salud, seguridad e higiene, calidad de vida en el trabajo, administración de sueldos y compensaciones, desarrollo organizacional, relaciones con sindicatos, estructura organizacional, otros. Cuestionario. Preguntas cerradas. En otras preguntas se anota una cifra dentro de un rango predeterminado. ¿Qué porcentaje de alumnos de la UNAM trabaja? En algunos más, el sujeto encuestado se ubica en una escala. Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho está usted con sus estudios de doctorado? Del 0 al 100, donde 100 es totalmente satisfecho y 0 es nada satisfecho. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado. En teoría es infinito y puede variar de población en población. Por ejemplo, ¿por qué asiste a psicoterapia? ¿Qué opina del programa de televisión X? ¿De qué manera la dirección de la empresa ha logrado la cooperación del sindicato para el proyecto de calidad? Desde su punto de vista, ¿cómo definiría la cultura? Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando ésta es insuficiente. También sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento. Su mayor desventaja es que son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. La observación. Los métodos cuantitativos recurren también a la observación para el proceso de colección de datos. Cuando se habla de métodos de investigación cuantitativa, la observación se caracteriza por ser estructurada. Se lleva a cabo a través de formatos cerrados,
tales como rejillas de observación, checklists o lista de verificación, registros, etc. Registros de observación cuantitativa. A continuación, se describen algunos tipos de registros de observación. Registros de duración. En estos, el investigador emplea un dispositivo para medir el tiempo y la duración de una conducta. Por ejemplo, al investigador podría interesarle la atención en clase y podría medirla y registrar con un cronómetro los tiempos en que los alumnos están atentos al profesor o a una actividad de aprendizaje. Registros de frecuencia. En estos se toma la incidencia o frecuencia de una conducta determinada. Por ejemplo, registrar el número de comentarios que un alumno hace en clase o el número de intervenciones en un foro de discusión en línea. Registros de observación cuantitativa. Registros de intervalo de muestreo de tiempo. En estos se observa a un alumno específico durante un cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, se observa a cada uno de los niños de un grupo en un juego durante 15 segundos. Se registran las conductas y se pasa al siguiente niño por 15 segundos. Registros continuos. En estos se registran todas las conductas de una persona sin importar la especificidad de su contenido. La entrevista. La entrevista es una interacción cara a cara entre dos personas. Esta permite al investigador el obtener datos que no pueden ser adquiridos por medio de la observación, ya que le permiten al investigador moverse en los tiempos pasado, presente y futuro, así como explorar datos a profundidad. Es probable que esta definición no sea aceptada por los investigadores cualitativos, quienes prefieren ver la entrevista como una construcción de significados entre el investigador y el participante, y no solo de este último. Entrevista cuantitativa. Las entrevistas dentro de la investigación cuantitativa son altamente estructuradas. Las preguntas y las opciones de respuesta son predeterminadas. Se le presenta al participante con alternativas para responder a cada pregunta. Las preguntas y las opciones de respuesta son predeterminadas y las respuestas son codificadas por el entrevistador en el momento que el participante responde.